Venga, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy habíamos quedado en hablar de la celulitis. Empieza la temporada y tenemos que estar preparadas para hacer protocolos diferentes en función de cada diagnóstico. Hoy me gustaría que recordáramos las características básicas de cada uno de los tratamientos, sobre todo destinados a la reducción, que esto es lo que vamos a tratar hoy, para que en próximos directos tengamos la posibilidad de hacer tratamientos prácticos y ver cómo vamos a organizar cada uno de los protocolos en función, como os decía, a cada uno de los diagnósticos. Primero, el concepto. Cuando hablamos de celulitis, hablamos de celulitis estética, no hablamos de celulitis médica. La celulitis médica es una infección, se da, por supuesto, en las extremidades inferiores y es creada por un proceso vírico-bacteriano mal curado. Genera una gran inflamación, especialmente, además, en la zona de tobillos, en la zona de rodillas o incluso de muslo. Nosotros hablamos de la celulitis estética, toda aquella, volúmenes muy diferenciados que se crean en las extremidades inferiores. ¿Por qué hablamos de las extremidades inferiores? Porque es que en la parte superior del organismo no se da la celulitis. Esto lo tenemos que tener muy claro para cuando hacemos bien los diagnósticos. Partimos siempre de un problema circulatorio. No existe una celulitis si no hay un componente con problemas circulatorios, sobre todo en el retorno. Si diferenciamos los problemas circulatorios, valoraremos todos los que son de la red capilar, toda la red de la superficie, donde vemos esas arañas vasculares que son transparentadas a través de la epidermis. Y esto va creando una parte congestiva. ¿A qué llamamos esta parte congestiva? Bueno, pues sabemos que de los capilares sale el plasma, que es el que inunda y nutre, lleva al final el oxígeno y todos los nutrientes a todas nuestras células. A partir de ahí, las células hacen su trabajo y generan unos desechos. Y muchas sustancias de las circulantes no son utilizadas. Entonces, esto teóricamente tendría que volver a verterse en el sistema circulatorio de retorno, pero no es así. Esto es atrapado por el sistema linfático y el sistema linfático es el que, paralelamente al sistema circulatorio y colaborado siempre con la presión muscular, con el trabajo muscular, vamos a ir directamente a canalizar todos estos tóxicos, todos estos residuos al terminus para que la linfa se vuelva a verter al sistema circulatorio, vuelva a ser sistema circulatorio arterial, oxigenado y vuelva otra vez a hacer este circuito. La salida es correcta siempre, porque el corazón es el que bombea la sangre, pero la subida, esta es la que le cuesta a muchas personas, sobre todo, ¿por qué? Porque no tenemos un control y un hábito diario sobre el ejercicio, un ejercicio moderado. No tenemos por qué hacer ejercicios dicen, no, es que yo no soy capaz de salir a correr, no, ni yo tampoco, pero ejercicios moderados es todos aquellos que dices, bueno, voy a estar por lo menos una hora caminando, o es que subo escaleras, o me muevo, no voy en coche y paso la mayor parte del tiempo sentado. Esto es lo que hace que este retorno circulatorio sea correcto. Por supuesto, en la circulación importa muchísimo los niveles de fluidos, en los niveles de hidratación, el agua. Todas las personas tienen que tomar como mínimo 2,5 litros de agua, independientemente de los otros líquidos. Esto es fundamental para que el sistema circulatorio tenga una acción correcta, sumado a los desechos, quiere decir que nuestros órganos secretores funcionen correctamente. La diuresis, importantísimo, y la defecación. Son cosas que tenemos que tener muy en cuenta cuando empezamos a hacer un tratamiento de volumen. Si una persona no nos colabora
con algo de ejercicio, algo de movimiento, no bebe la suficiente cantidad de agua. Últimamente me estoy encontrando a mucha gente que me dice que es que no le gusta el agua. Es que no tengo nunca sensación de sed. Es que no. Es fundamental beber. Hay que intercambiar esos líquidos para que no haya la sedimentación. Esa sedimentación hay veces que nos genera problemas en la circulación de retorno, bueno, y que aparezcan todas esas sustancias de desecho no eliminables, el ácido úrico, el colesterol. Esto nos va a crear, lógicamente, enfermedad a largo plazo. Pero lo que es más importante es que vamos a disminuir mucho los procesos de glicación. ¿En qué consiste la glicación? Bueno, pues la glicación es todas aquellas sustancias que se van quedando entre el tejido conjuntivo, especialmente en la dermis. Voy a mostraros el corte de piel porque es importantísimo saber en qué lugar se encuentra esta celulitis. Lo tengo aquí. Bueno, si nos vamos a nuestro corte de piel, vemos la epidermis, toda la estructura de la dermis o tejido conjuntivo, y esta es la hipodermis, el tejido graso. En el caso de la celulitis, siempre aparece en la parte intermedia del tejido conjuntivo. Es un problema de la dermis. Empieza con esta fase congestiva, donde toda esta red capilar más superficial se encuentra con presión de líquidos, de tóxicos que aparecen entre los espacios intercelulares y crean una presión. Cada vez, lógicamente, se van quedando sustancias de diferentes cargas eléctricas. Somos de naturaleza eléctrica. Estas sustancias se van uniendo unas a otras y de repente la que era muy pequeñita, simplemente por polaridad, se va fusionando a otras y crea una sustancia mucho más grande en estos espacios entre los folículos, entre los músculos piloerectores, las glándulas sudoríparas. Esto cada vez va creando más presión y de repente el organismo no puede hacerlo pasar a través de los capilares linfáticos y eliminarlo. ¿Qué hace? De repente empieza a aislarlo. Esta primera fase, donde todo es móvil, todo es líquido entre los espacios de las estructuras de colágeno, se recargan estas sustancias llamadas mucopolisacáridos, que no son más que azúcares de cadena larga que se van quedando, porque recuerdo que todo lo que nosotros ingerimos, nuestro organismo lo transforma en glucosa, y la glucosa es la que se utiliza, es utilizada por las células como gasolina, como mecanismo de alimentación. Con ella es con lo que trabajan y cada una hace la función para la que esté preparada. Todos estos componentes, si no son utilizados y se quedan intermedios, en esos espacios intermedios, pues se van solidificando, y esa solidificación es la que convierte pues se va lo que llamamos polimerización, ¿no? Va creando un conjunto denso de sustancias de masa gelatinosa que se determina como mucopolisacáridos. Estos mucopolisacáridos, en principio, tienen una estructura muy blanda y flexible entre el espacio del tejido conjuntivo. La apariencia en la parte superficial va a ser que las papilas de la dermis, fijaos, en el corte de piel, si nosotros quitamos toda la epidermis, lo que vemos son las papilas de la dermis, que es ese efecto piel de naranja. Ese efecto de piel de naranja siempre va a aparecer o porque en esta franja se están empezando a crear esos mucopolisacáridos, uno de los efectos de la piel de naranja. Otro es porque el tejido graso, la hipodermis, es muy gruesa y presiona sobre la parte superior. Entonces, cuando este tejido graso es muy denso, porque esta persona tiene sobrepeso, también está presionando hacia arriba, y vamos a ver la transparencia de las papilas de la dermis. 2. Efecto piel de naranja.
Y el último, por todo lo contrario. No hay nada de sustancia de relleno aquí, por supuesto el tejido adiposo es pequeño, pero hay pérdida en la propia estructura de las fibras de colágeno. Si observamos, las estructuras de la fibra de colágeno tienen esa formita papilar redondeada, y cada fibra va de la parte más baja a la parte más alta, formando como una especie de X. Cuando ese tejido conjuntivo pierde tono y se elonga, también crea un efecto de piel de naranja, porque estas papilas se relajan, pierden tensión y entonces observamos esa nodulación en la superficie. Pero en este caso no es por celulitis, sino por flacidez. Entonces, fijaos las tres formas que tenemos de ver, los tres casos que tenemos de que nos transparentemos arriba con un efecto de piel de naranja, y no siempre es creado por la celulitis. Tenemos que diferenciar. Entonces, vamos a observar diagnósticos de celulitis, diagnósticos de sobrepeso. Cuando una persona tiene sobrepeso, lógicamente la presión del propio tejido adiposo puede hacer piel de naranja. Eso se da muchísimo en los brazos, en los flancos, en el abdomen, en la espalda, parte de los glúteos, porque no todas las mujeres padecemos de celulitis, ¿de acuerdo? Y por supuesto en las piernas. Muchas veces este sobrepeso va acompañado de dos cosas: el tejido adiposo con adipocitos bien grandes y la celulitis por encima del tejido adiposo. Cuando la celulitis por encima del tejido adiposo está en esa fase inicial, esa fase donde tenemos el efecto ese de piel de naranja móvil acolchado, vemos normalmente superficies muy homogéneas que no deforman en determinados puntos. Otra cosa es cuando ese edema lleva mucho tiempo localizado en determinadas zonas. ¿Por dónde comienza la celulitis? Siempre por las zonas articulares. Siempre se da el inicio en el pliegue del trocánter de la cadera, lo que es el pliegue del glúteo, llamamos vaina del glúteo, cartuchera, y por supuesto en la cara interna de las rodillas. Ahí es donde comienzan los primeros depósitos de estos mucopolisacáridos. Si esto no se drena correctamente, porque en esta primera fase es muy fácil, sería muy fácil de trabajar, simplemente activando la circulación, mejorando con productos drenantes. No hay problema de celulitis que no vaya asociado a una primera parte de problema circulatorio de la red más superficial y del área linfática, especialmente, además, justo la padecemos más las mujeres que los hombres por nuestro sistema hormonal. Nuestro sistema hormonal interviene muy directamente sobre la circulación de retorno, y especialmente la parte más superficial de las papilas de la dermis. Si esto se va quedando aquí, pues empieza ese proceso de glicación o endurecimiento, donde los azúcares se fijan a las proteínas, empieza a haber un aumento de temperatura porque los capilares sanguíneos se comprimen por presión. Al comprimirse por un lado, se dilatan por el otro, empieza la microangiopatía o araña vascular, y entonces esa presión se convierte en una especie de maraña cerrada de tejido fibroso que el organismo ya no es capaz de pasar a vía sanguínea y ser eliminado, sino que decide un segundo plan, digamos, el plan B. El plan B de nuestro organismo, cuando no puede conseguir una eliminación, lo que hace es que crea bloqueo, aísla a esas sustancias o ese grupo de sustancias que ahí no pueden estar. Y la única forma que tiene nuestro organismo de aislar esto es creando un tejido fibroso esclerótico. Entonces, progresivamente, esta masa blanda geloide se va endureciendo de forma progresiva y ya va deformando el área. Así, a términos generales, pues es un poco que asociéis esta descripción con las imágenes que podéis tener dentro de los diagnósticos que hacéis en vuestros clientes. Porque es fundamental saber en qué momento estamos
si ese tejido fibroso también en un momento dado está abrazando a otros, adipocitos que hay por debajo y los deja incorporados en esa masa de tejido anexo. Esto es importante porque todos los tratamientos anticelulíticos no están destinados al mismo tipo. Todos los tratamientos anticelulíticos no llevan sustancias que vayan enfocadas a los adipocitos o que directamente sean antiglicación. Para eso tenemos que partir de un buen diagnóstico y cuando lo tenemos esto bien claro, entonces elegimos el tratamiento con las técnicas adecuadas para cada caso. En general yo os recomiendo que siempre vamos a empezar por una fase circulatoria. Empezar de lleno a un punto local no tiene buenos resultados. Mejorar el sistema de retorno es fundamental. Esto lo podemos conseguir con tratamientos que seguro que todas conocéis. Luego en otros directos iremos ya puntualizando para cada caso, a ver si tengo la oportunidad de tener alguna modelo para cada caso. Os invito, si alguna queréis venir de modelo, para poder tratar en directo, que esto es muy importante que lo hagamos, poder tratar en directo cada uno de los casos. Entonces, decidir qué tipo de tratamiento hacemos en fibrosis, con qué técnicas, o en la fase esclerótica de una celulitis dura, lo llamamos así, son sinónimos, en la fase congestiva, en la fase inicial, donde tenemos esa celulitis blanda, y cuando está acompañado de celulitis y de sobrepeso, porque son tres protocolos diferentes. Sí es cierto que para comenzar cualquiera de los tratamientos, cualquiera de los diagnósticos, el preparar la piel y preparar el sistema circulatorio, estimularlo un poco, siempre nos va a beneficiar. Primero, como preparación de la piel, yo soy partidaria siempre de hacer una buena exfoliación. La piel debe de estar bien permeable, sabemos que como estructura de defensa no deja pasar muy bien las sustancias, tenemos que inducir esa acción si hay sustancias que tienen más capacidad por sí sola, menos, pero también tenemos otras técnicas como son las mesoterapias, las corrientes galvánicas, que nos van a ser de muchísima ayuda en los tratamientos corporales. Por eso me interesa mucho poderos dar protocolos diferentes, así que apuntaos si hay por ahí alguien que le apetece que le haga una sesión. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es el retorno, ese retorno donde las presoterapias, pero sobre todo presoterapias. Esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, la diferencia entre un equipo de presión y una presoterapia. Podríamos hablar mucho sobre esto, pero lo más importante es que cuando tenemos un buen equipo de presoterapia, es un equipo por el que todos los sectores que dispone nuestro pantalón con nuestro mono y tal, salgan de forma independiente de los orificios de salida de presión de la máquina. Es decir, tienen que salir, si tenemos 14 sectores, 14 conductos independientes. No puede ser un conducto independiente primero y que luego se divida en una Y y que vaya al lado derecho o que vaya al lado izquierdo, porque esto me está dando no presiones correctas, y simplemente pues porque nos movamos hacia un lado o hacia el otro va a haber un retorno de aire y no voy a tener un método correcto. Ahora que estoy hablando de la presoterapia, mucha gente me pregunta siempre, ¿qué opinas tú de la presoterapia con brazos o la presoterapia sin brazos? Bueno, a ver, nosotros no podemos ejecutar presiones constantes en toda la superficie corporal al mismo tiempo, porque crearíamos un paro cardíaco. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Cuando un equipo de presión tiene piernas, abdomen y brazos al mismo tiempo, nunca trabaja de forma simultánea. Lo que hace es presiona los sectores distales, el pie, la pierna, la rodilla, el muslo, la zona inguinal, el abdomen, podrá mantener dependiendo del tipo de programación que tenga, y luego para
y empieza con los brazos. Esto hace que el trabajo de la zona donde tenemos más problemas circulatorios, que es la zona más distal de nuestro organismo, no esté trabajando de forma correcta. Lo que me interesa mucho en un tratamiento de presoterapia, donde observo que mi presoterapia es muy efectiva, y esto os lo quiero ir mostrando porque vamos a hacer unos cuantos directos seguidos con el tema corporal para ver bien todos los protocolos, es que haga un trabajo. Si es de drenaje linfático, empiece siempre llenando los sectores más proximales y de proximal trabaje a distal. Si es un problema circulatorio de retorno, me trabaje de distal a proximal. Si es un trabajo destinado, por ejemplo, al tejido graso, a la combustión, que sea un trabajo muy rápido, con tiempos de presión muy cortos y muy activos. Esto solo y exclusivamente lo puede tener un equipo de presión que todos sus sectores son independientes y que va directamente cada uno de los sectores conectados por un solo tubo a la salida del equipo, no que haya divisiones. Esto lo tenéis que tener en cuenta. De hecho, fijaos, me ha llamado la atención en algunos equipos de presoterapia, entre comillas, que los venden como tal, que contraindican en el embarazo, cuando realmente en el último trimestre del embarazo poner una presoterapia es una maravilla. De hecho, el equipo que yo trabajo es que tiene un programa para embarazo. Esto diferencia totalmente estos equipos de los otros. Simplemente cuando hacen presión sueltan y siempre marcan un ritmo igualado. Por favor, tenerlo en cuenta, porque hay veces que buscamos o creamos más expectativas en el resultado de nuestros tratamientos y no tenemos a veces los medios. Es un colaborador, pero no sería el ayudante perfecto cuando tengo un equipo de presión solo y no tengo un equipo de presoterapia. Y las primeras fases es, en la celulitis siempre hay que trabajarlas a título circulatorio. Si no mejoramos el retorno, si no mejoramos la acción de las microangiopatías, no vamos a tener nunca directamente un resultado sobre la parte edematosa superficial del tejido conjuntivo. En esas primeras fases también son muy interesantes todos los tratamientos bitérmicos. Seguro que conocéis un montón porque hay muchos en el mercado. Estos tratamientos bitérmicos juegan con temperaturas. ¿Justo para qué? Para tener un efecto muy directo sobre el retorno. Primero ponemos los productos hiperemiantes, las cremas térmicas, luego aplicamos sustancias o productos muy locales que van directamente o a crear más actividad sobre el adipocito o a crear que el adipocito tenga menos tamaño, también a transformar las grasas en energía. Es que depende de esa sustancia que nosotros elijamos, vamos a tener un buen resultado u otro. Y esto, por supuesto, siempre va ligado al diagnóstico. Si yo he trabajado una celulitis, estoy trabajando una celulitis dura, la primera fase, por supuesto, va a ser la parte de la circulación. Voy a tener que trabajar unas sesiones para activar y mejorar esa circulación. Luego voy a tener que ir directamente al tejido fibroso. Entonces, pues lo mismo necesito un cavitador para abrir un poco, ablandar el tejido fibroso. Y luego entrar en el interior con sustancias que puedan ser drenantes si queda una masa muy blanda, y si esta persona tiene sobrepeso, pues a lo mejor necesito sustancias que faciliten la absorción de las grasas, que reduzcan el tamaño de los adipocitos y por último que la transformen en energía. Y esto una sustancia solo no la hacemos. Vamos a ir hablando de ello, pero os quiero ir dando las pistas para ir preparándonos e ir pensando en qué clientes tenemos. Por eso es el primer directo, digamos, del cuerpo en la temporada. ¿Qué clientes tenemos? ¿Cómo voy a ir organizando los protocolos de una manera u otra y las necesidades, las inversiones si tengo que invertir o qué productos
voy a tener que comprar. Como os decía, esas fases térmicas iniciales en la misma sesión, luego la penetración de sustancias. Esta penetración de sustancias, los mejores colaboradores son las mesoterapias virtuales. Parece que de cara a los corporales hay como mucha técnica manual, pero nos ayudan muchísimo nuestras técnicas de mesoterapia, o incluso quien no tenga un equipo que tenga un buen tamaño y que despolarice constantemente, pues lo puede hacer con una corriente galvánica para penetrar este determinado activo a unas capas más profundas. Y por supuesto luego tenemos que llegar a una fase de relajación, una fase de vasoconstricción, donde esa gimnasia vascular, para que todas esas válvulas de nuestro sistema venoso funcionen y no permitan que el retorno sea decreciente, sino que sea ascendente. Estos tratamientos funcionan muy bien. Si esto lo llevamos a los equipos, por ejemplo, y si yo tengo radiofrecuencias, y si yo tengo cavitaciones, y cómo lo fusiono, pues claro, es que las sesiones tienen que ir relacionadas también con esas fases. No es que hago una sesión de una cosa y una sesión de otra. Un buen tratamiento reductor con aparatología, pues a lo mejor en una celulitis fibrosa sería cavitar a lo mejor 7 minutos en cada uno de los pliegues más endurecidos. No voy a hacer una cavitación completa, porque no tiene sentido. Luego pasar una radiofrecuencia tripolar a modo oxigenación, movimientos largos en las primeras sesiones para que esa vascularización sea correcta. Luego hacemos una mesoterapia muy local en los puntos más conflictivos, si veo espesores con tejido adiposo o si veo una red de microangiopatía muy problemática, pues ahí me voy con un producto drenante y circulatorio, y luego activamos otra vez el retorno general con una presoterapia. Cuando planteo estos protocolos, mucha gente me dice, pero entonces ¿cuánto dura la sesión? ¿2 horas? No, es que hablamos de tiempos. Una presoterapia no puede estar menos de 20 minutos. Por debajo de 20 minutos es una tontería ponerla. Y no más de 30 minutos. Por encima de 30 minutos está creando ya problemas de tengo sensaciones de revuelto el organismo, tengo incluso ganas de vomitar porque ha subido un poco la tensión arterial, la presión arterial. Entonces calculemos 30 minutos. En todos aquellos puntos locales donde tengo que cavitar o tengo que poner un producto, son tiempos aproximados de 10 minutos. Entonces, imaginar, tenemos 30, 10 minutos de mesoterapia puntual con alguna de las sustancias que necesitemos en este momento, o si estamos trabajando paralelo serían 20, 50 minutos. 50 minutos y una primera fase de oxigenación, que es una radiofrecuencia tripolar, por ejemplo. Eso estoy dando un solo protocolo. A modo de oxigenación son también 10 minutos, entonces estamos ya hablando de 60 minutos. Es que por encima de 1 hora, hora y cuarto, no voy a hacer un tratamiento corporal porque no voy a obtener resultados. Entonces, esto lo tenemos que tener. Todos los tratamientos tienen que tener este tiempo normalmente, 1 hora, hora y cuarto como máximo, hora y media, que cada clienta lo tenemos todo preparado, pero tenemos que ir al objetivo muy fijo y organizar siempre un protocolo con estas características. Activar el riego de retorno, penetración de sustancias activas técnicas locales, y volvemos a tener la técnica general. Esto es una buena sesión de tratamiento para que funcione. Si nos movemos solo y exclusivamente en el punto donde tenemos el problema, no funciona, porque es un problema creado por el retorno circulatorio. El componente principal de la celulitis es el retorno. El segundo, que puede haber el sobrepeso y por supuesto la glicación.
Entonces, todas las sesiones tienen que ir establecidas con estos criterios. Diferente si es dura o es fibrosa, la primera parte que hay que atacar es la dureza y ablandar, y si es blanda tiene mucha más acción de drenaje, y si está sumada al sobrepeso tendremos que fusionar sustancias circulatorias y drenantes con sustancias lipolíticas o con fosfolípidos que nos ayuden a que el adipocito tenga un tamaño menor y que haya un consumo de energía. Esto lo tengo que interpretar siempre así, y el mismo tratamiento no me funciona para todos los casos, entonces tengo que tener varias opciones. Bueno, como siempre me enrollo. Yo quería poner en una situación en la que vamos a desarrollar a continuación. En los próximos directos nos dedicaremos a ir organizando algunos protocolos muy específicos. No va a ser el del próximo día, porque el del próximo día ya lo teníamos establecido con el tema de la dermatitis atópica. Vamos a hablar de las dermatitis y luego a partir de ese haremos los protocolos adaptados pues a celulitis fibrosa con sobrepeso, celulitis edematosa con sobrepeso, celulitis edematosa sin sobrepeso, lipedema, cómo vamos a ir tratando todos los tipos que nos van a ir llegando haciendo los protocolos más adecuados. ¿Vale? Pero el próximo día sí que tenemos el de la dermatitis, que también está asociado al cambio de estación. Es muy fácil que nos lleguen las pieles ahora con alteraciones. Nos centraremos en estos casos y además hay una sorpresa, porque el próximo día tendré una colaboración de una persona muy sabia que hará el directo conmigo. Es Miguel Ángel, el director técnico de Ondalium, que es un especialista en medicina holística. Entonces, bueno, pues nos va a ayudar muchísimo. Vamos a ver y vamos a confirmar todo esto que os llevo comentando mucho tiempo, que el organismo lo tenemos que trabajar por fuera y también es muy importante por dentro, pero él sabe un montón y estaremos juntos en el próximo directo. Y en los siguientes organizaremos todos los protocolos relacionados con cada uno de los casos, ¿vale? Para que veáis. Entonces, todas las que estáis de acuerdo con esto y queréis venir, por favor, apuntaos y me vais diciendo, oye, que yo estoy interesada en esto, tengo este problema, vamos a, perfecto, y vamos alternando cada uno de los protocolos para que nos quede bien claro cómo nos va a funcionar y por supuesto tener resultado, que es la base de nuestros tratamientos, que si no es muy frustrante. Y ahora tenemos técnicas en aparatología y técnicas en cosmética maravillosas que funcionan sí o sí. Respecto a las radiofrecuencias en un corporal vamos a utilizarlas en general todas, pero por ejemplo una resistiva o una capacitiva me va a ayudar mucho cuando tengo un tejido muy denso, cuando tengo un tejido con sobrepeso. Pues una tripolar me va a ayudar mucho cuando todo el problema está más relacionado con la parte alta, con esa primera parte edematosa. Y por supuesto las bipolares o incluso tripolares planas cuando el problema son estas papilas de la dermis elongadas, que también en muchos casos no solo tengo celulitis, hay mujeres muy bien cuidadas que unen varios problemas en una misma, en las extremidades inferiores. Nos podemos encontrar perfectamente un punto de celulitis fibrosa, una flacidez y una celulitis edematosa en la parte de atrás de la parte de la paja del glúteo. Tenemos que tratarlo de diferente forma, porque si tratamos a nivel general no observamos estos resultados, sin descartar todos aquellos diagnósticos que muchas veces nos vienen con fibrosis. Gente que se ha sometido anteriormente a mesoterapias infiltradas durante muchos años, donde encontramos post-liposucciones antiguas
el tejido está deformado, no estamos acostumbradas a verlos de esta forma y nos parecen nódulos fibrosos de celulitis y sin embargo son tejidos cicatriciales donde al vaciar este hueco todo el tejido conjuntivo ha creado fibrosis sobre el plano muscular. Claro, arriba se ve un defecto importante y pienso que la zona más prominente es la zona que tengo que reducir y es el tejido sano. Lo que hay es un tejido cicatricial o fibroso hacia adentro. Esto también tenemos que aprender a visualizarlo. Para que esto lo hacemos mucho en nuestro curso online de diagnóstico, porque vamos compartiendo las fotos y vamos viendo todas las características de cada uno de los problemas asociados a imágenes para acostumbrarnos a mirar a la gente de otra forma y ver la estructura en general, no ir a lo que el cliente lógicamente quiere, que a veces es morfológico. Hay zonas de cadera que son abiertas hacia afuera y es morfología y no hay un problema de celulitis. La clienta quiere ser más recta y hay que saber cuando el plano es muscular. Todos los diagnósticos hay que hacerlos con la musculatura contraída. Es la única forma que tenemos de ver lo que hay encima. Es otro dato para que empecéis ya a asociar a las imágenes de vuestros clientes. Bueno, vamos a ver las preguntas que tenemos. Ya he visto por ahí que Yolanda Morcillo me decía que se ofrecía. Ya te han comentado desde Nueva Visión que nos escribimos en directo, entonces en privado, para que yo pueda hablar contigo y que me digas, ¿vale? Ahora veo que Raquel López dice que hacemos cursos online, no lo sabía. ¿Dónde puedo verlo? Bueno, pues mis compañeros ahora también te informarán. Claro que sí, hacemos cursos online por Teams, además son en directo. Lo que pasa que en esos directos solo están invitadas las personas que quieren hacer el curso y tocamos, sobre todo el de diagnóstico corporal y el de diagnóstico facial, tienen mucho éxito. Algunas de vosotras que estáis ahí ya habéis visto algo, habéis hecho alguno de nuestros cursos. Haced los comentarios para que os lean las compañeras. Bueno, vamos a ver las preguntas que tengo por aquí. Yucelis, lengua serpa, ¿por qué sangra la piel cuando se hace microneedle? ¿Es normal? No, no es normal. La piel no debe de sangrar nunca. De hecho, el método que nosotros enseñamos es sin sangrado. No puede sangrar nunca. Eso estás trabajando muy profundamente o estás haciendo algún tipo de presión. También tenemos cursos online de bioestimulación. Te digo porque no hay que generar sangrado. Se corre mucho riesgo de infección, hay mucha erosión y además el riesgo, lógicamente, de tener contacto con sangre. No, la estimulación y la regeneración no tiene que aparecer sangrado. Clara, ¿cómo organizar un tratamiento facial con radiofrecuencia? ¿Cuántas sesiones harían falta para notar mejoría en flacidez? Bueno, en los tratamientos reafirmantes, Clara, siempre son tratamientos de 6 semanas. 6 semanas seguidas, trabajando siempre la zona que de la parte más hundida a donde tira nuestra piel. Si ahora observáramos, por ejemplo, mi rictus, pues observaríamos que si yo de la parte más hundida tenso hacia arriba, voy a mejorar siempre la parte más imaginada. Entonces, nunca trabajaré la zona hundida, sino la parte que tira. Seleccionando muy bien qué tipo de radiofrecuencia y seleccionando el peso del cabezal y la insistencia. Es mucho más efectivo trabajar en superficies muy pequeñas durante tiempo
que trabajar toda la superficie hacia arriba y hacia abajo. Si nosotros trabajamos superficies grandes con movimientos largos y mucha intensidad, lo que tenemos es un trabajo oxigenante. Activamos mucho la circulación, pero nunca vamos a conseguir la contracción del colágeno. Necesitamos bajar un poco más la intensidad y trabajar siempre en zonas muy pequeñas. En reglas generales, el electrodo que tú elijas nunca debe de ser la superficie más grande de lo que mide el electrodo por 3 y siempre valorando 1 minuto por centímetro cuadrado. Hay algunos vídeos en YouTube ya de tratamientos con radiofrecuencia donde explico todo esto. Échale un vistazo y si te suscribes al canal para que te manden los avisos, es totalmente gratuito y ahí van a quedar todos los vídeos que he hecho en directo e incluso otros grabados. Me pregunta Aida Cuenca: le quiero preguntar a la profesora Yolanda qué me recomienda para tratar una piel madura seborreica. Es una piel que produce mucho sebo, principalmente en la nariz y en el mentón. Hombre, pues lo ideal es que todo tratamiento facial que le hagas a este tipo de piel empieces con un peeling químico con salicílico. El salicílico es el que mejor te va a ayudar a equilibrar las grasas, tanto en exceso como en defecto, y afina mucho la superficie córnea. Y luego, por supuesto, si le hicieras localmente una desincrustación, sería perfecto. Que hicieras una mesoterapia virtual o una galvanización, una ionización, perdón, con suero fisiológico y una pizca de bicarbonato sódico. Esto hace que se disocien bien las grasas y que no se encapsulen y no nos creen ese efecto que no nos gusta, que son los poros dilatados con comedones, pequeños microquistes, van fluidificando mucho. Esa sería la base del tratamiento y luego a continuación pues ya aplicarías tus ampollas, tus cremas, tus mascarillas anti-envejecimiento porque es una piel madura. Entonces esa sería la parte del complemento para normalizar una piel grasa. Peeling con salicílico, a mí hay uno que me gusta mucho que es el Salicylic Peel de la casa IR Pharma con su neutralizador, son 2 minutos de aplicación y luego ese truquito con una mesoterapia, 5 mililitros de suero fisiológico, una pizca de bicarbonato y lo ionizas. Lo retiras en exceso con agua y procedes ya a, por supuesto, productos hidratantes, regeneradores o el tratamiento que vayas a hacer. Merce Pimpi, buenas Yolanda, te voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con el tema de hoy. Bueno, no pasa nada, Merce. ¿Qué propiedades y en qué tratamiento se puede utilizar el extracto de salvia de limón, de uso tópico de la limón? Savia de limón. Vale. De uso tópico de la línea Ondalium. ¿Para qué pieles está destinado? Muchas gracias. Bueno, la línea Ondalium no está destinada a un determinado estado de piel. Es una línea básicamente de salud para la piel en todo lo que es tópico. El extracto de savia de limón negro es un depurativo fundamental donde podéis complementar el tratamiento que hagáis porque son compatibles con todos los tratamientos cosméticos como una depuración inicial antes de empezar un tratamiento. Simplemente se ponen 5 o 10 gotas en un algodón impregnado en agua. Hay que diluirlo en el algodón mojado y hacemos un masaje con los algodones para depurar toda la parte superficial de la piel. Van a entrar parte de los organoazufrados del limón negro y hay un efecto muy iluminador. Antes de hacer cualquier peeling, limpiamos, podemos utilizar este depurativo natural. También tengo por ahí un directo hecho sobre una piel, además me acuerdo que se puso Pilar de modelo cuando empezamos a hacerle el tratamiento drenante porque tuvo un tiempo donde tenía unos problemas importantes sobre la bolsa y lo corregimos haciendo el tratamiento tópico de Ondalium. Pero esa primera fase
con la savia de limón negro la puedes utilizar perfectamente en cualquier tratamiento facial e incluso en tu rutina diaria de skincare. Vale, limpiamos, desmaquillamos, me hago la parte depurativa, como os digo, unas gotas en un algodón mojado, trabajamos perfectamente y luego la piel queda preparada para recibir cualquier tipo de cosmético. ¿Que estamos utilizando en este momento la línea natural Ondalium con su serum y su crema? Perfecto. ¿Que estamos utilizando otra? Es totalmente compatible porque son principios activos de acción biológica. Entonces, compatible con todo. Me pregunta ahora Aida Cuenca, ¿y en un adolescente de 15 años se puede evitar el acné cuando en la familia hubo? Si este adolescente ya tiene esas, digamos, datos genéticos donde va a tener muchas posibilidades de padecer acné porque sus glándulas sebáceas son activas, lógicamente lo que tengo que empezar con él es a tener una buena higiene diaria. La piel del rostro hay que limpiarla, mantener siempre un pH adecuado y mantener el grado de hidratación. El grado de hidratación es fundamental. Un acné siempre empieza con un problema que es la deshidratación, un segundo problema, totalmente deterioro de la microbiota residente que nos protege. Esto hace que la microbiota transitoria infecte los folículos y ahí ya es un desencadenante infeccioso. Si durante ese proceso se tocan, se hieren, la tenemos totalmente liada. Entonces, claro que sí, que se puede prevenir perfectamente. Tener pequeños brotes es normal. ¿Quién no ha tenido una lesión de acné en un momento dado? Pero, como os digo, las lesiones de acné hay que mantenerlas, hay que cuidarlas, no hay que extraerlas, no hay que manipularlas, porque son bacterias que han entrado en el interior del folículo y están haciendo de las suyas. Si nosotros esto lo abrimos, esa bacteria pasa a vía sanguínea y entonces empieza el proceso de degeneración, el proceso de inflamación de una marca, de un proceso cicatricial al final que no tendría por qué quedar si lo hubiéramos tratado con higiene, desinfección y mantener el grado de hidratación. Me pregunta, a ver que me he ido aquí, Jazmín, hola a todos y mi querida Yolanda. Jazmín, un beso. Bueno, un beso para todos. Saludos desde Andalucía, donde vivo desde agosto y he abierto ahí mi centro de estética en noviembre y me va, gracias a Dios y a mis manos, muy bien. Jazmín, me alegro mucho. Jazmín es una de mis alumnas de estética avanzada del curso pasado, no, del anterior. Y mira, bueno, siempre presumo de que todas mis alumnas al final terminan siendo autónomas y teniendo sus centros de belleza porque es la única forma que tienen de desarrollar todo lo que saben. Así que, bueno, Jazmín, enhorabuena y espero que tengas muchísimo, muchísimo éxito. Estoy segura que lo vas a tener. Noemí Figueroa, sobre radiofrecuencia facial, tripolar o bipolar. No se puede trabajar sobre los grandes vasos sanguíneos, es muy peligroso. Tampoco se puede dejar el cabezal sin mover en la piel mientras se pone a hablar. No, claro, si nosotros una radiofrecuencia la dejamos parada, lógicamente la fricción molecular de la partícula de agua genera calentamiento y no hay quien te aguante la temperatura, hay que mover. Pero sí que se puede regular la intensidad en función del movimiento. Es preferible trabajar con menos intensidad y con movimientos más lentos que mucha intensidad y tener que movernos muy rápido. Esto hace que los resultados de la radiofrecuencia sean diferentes. Solamente hay que plantearse qué es lo que se busca. Contraer el colágeno, ponerlo en riesgo y tener una reafirmación o crear una oxigenación o circulación. Por supuesto, sobre los grandes vasos, me imagino que te refieres a todas aquellas zonas donde
arterias y venas importantes son muy superficiales, como puede ser la yugular y la carótida, como puede ser la safena, la zona del hueco popliteo. Claro que no. Y por supuesto, tendríamos que tener en cuenta también si esta clienta tiene unas venas varicosas importantes. Donde hay un problema de varicosidad muy notable, no podemos trabajar con estas técnicas. Lo primero que tengo que cuidar siempre, el primer problema es el circulatorio. ¿Qué más tengo por aquí? Esto es Noemi. Ángela Calero. Buenas tardes. ¿En la misma sesión se puede pasar una radiofrecuencia o diatermia más mesoterapia? ¿No es demasiado las dos cosas para la piel? ¿No es mejor primero un día una cosa y otro día otra? Después, claro, el masaje siempre. No es. Es que no es cuestión de si es mucho para la piel. Es cuestión de para qué sirve cada una de las cosas. Una mesoterapia virtual, local, puntual, para pasar un producto en una zona después de una radiofrecuencia es una maravilla. Es una de los mejores. Y luego tienes que hacer una técnica general, que podría ser un masaje o podría ser una presoterapia. Ese es un tratamiento que hacemos muchísimo. En muchos casos, tantos en casos de reducción de tejido adiposo, de celulitis y de flacidez. Raquel López, tengo un caso de una chica con 21 años y una celulitis edematosa, está delgada, come bien, no hace mucho ejercicio. Le he hecho maderoterapia, cavitación, radiofrecuencia, preso, en casa tratamiento de exfoliación, vial específico con ruscus y carnitina y ha mejorado bastante, pero está viniendo una vez al mes y ya veo que está volviendo otra vez a tener más. ¿Qué me aconsejas? Bueno, a ver, una vez al mes. Cuando nosotros conseguimos tener buenos resultados, bajamos el edema, mejoramos la circulación, mejoramos la celulitis, la parte de esta clienta es, por supuesto, controlar la alimentación, la ingesta de agua y el ejercicio y mantenerlo, porque si no es muy fácil que vuelva a aparecer. Cuando hacemos estos mantenimientos de una vez al mes, a mí me parecen mantenimientos al principio muy pequeños. Un tratamiento de shock y luego pasamos una vez al mes, vuelven otra vez. Tendríamos que tener la posibilidad de utilizar todos aquellos equipos que tenemos manos libres. Yo es lo que os recomiendo, porque en todos mis cursos son como organizamos los protocolos, ¿no? Una primera fase inicial de choque, donde podemos hacer un número de sesiones determinado en función de los volúmenes. Hay tratamientos de 12 sesiones y hay tratamientos de 30 sesiones. Es que todo depende de cómo venga el cliente y sobre todo la parte relacionada con el sobrepeso. Si son reafirmaciones, son 6 sesiones locales por zona a reafirmar. Todo lo que no consigamos en ese tiempo no se va a sumar los resultados. Una vez que nosotros terminamos este tratamiento de choque, tenemos que pasar a la segunda fase. La segunda fase es que ya en vez de venir un par de veces a la semana, pues a lo mejor distanciamos cada 15 días. O mantenemos una vez a la semana, pero con equipos manos libres, que nos permitan darle al cliente un precio muy especial, que se pueda permitir todo el mundo venir por norma una vez a la semana, pues una vez a tomar presoterapia. En otra ocasión le puedo poner electroestimulación, en otra ocasión puedo trabajar con las ondas IFEM. Quiere decir, voy a hacer siempre que el organismo esté trabajando y que por supuesto en casa ella tenga un control muy directo sobre la dieta, haga ejercicio los días que no viene al centro y beba el agua. Entonces al final mantenemos. Cuando viene solo y exclusivamente una vez al mes, o son muy conscientes de ese seguimiento en casa, o volvemos a observar que vuelven a caer en la tentación anterior y partimos de que es un problema de
la circulación de retorno. Entonces vuelven otra vez a aparecer los mucopolisacáridos. Si además no ha controlado la ingesta de los hidratos de carbono y los excesos de azúcares, volvemos a empezar a tener glicación y este círculo vicioso vuelve otra vez a aparecer. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, tener la posibilidad incluso de dar a los clientes como si fueran a un gimnasio, cobrar por mensualidad, que tengan fijo la posibilidad de venir a un manos libres. Al final, un equipo manos libres, presoterapia, electroestimulación, ondas IFEM, láseres lipolíticos, parados no os generan ningún beneficio. Están en constante funcionamiento, van a crear que todos estos clientes siempre estén mejor, tengan la oportunidad de, pues como van a un gimnasio para ir, pagar un tanto mensual y tienen la posibilidad de hacer 4 sesiones, y esos son los buenos mantenimientos. Os lo digo como idea porque esto es lo que nos va a mantener a los clientes de forma constante y no se nos van a centrar en una época determinada. Que claro, ahora viene todo el mundo con prisas, pero es que el tiempo en cómo trabaja el organismo es a largo plazo. Os pongo un ejemplo que ha sido mi caso. Me he quitado 19 kilos de peso en el año pasado. Empecé en enero y terminé el tratamiento en julio, en la dieta de choque. A partir de ahí empieza la fase de mantenimiento, donde de repente no puedes hacer lo que quieras. Y luego otra fase de mantenimiento a largo plazo, que es la tercera fase, donde vas incorporando cosas, pero tienes que seguir con el ejercicio, pero tienes que seguir con la ingesta del agua, pero tienes que seguir, y eso es lo que hace, y manteniéndote con tratamiento estético, eso es lo que hace pues que el brazo no quede flácido, que no quede. No podemos centralizarlo a 3 meses de trabajo. Yo sé que esto cuesta y hay que mentalizar a los clientes a que tiene que ser algo constante, pero en el momento que creamos hábito empieza a ser fácil. ¿Que luego te pasas un día? Bueno, pues no pasa nada, pero siempre hay que tener esa parte de equilibrio. Malo cuando un cliente vuelve por norma todos los años, es que cada año que nos viene desde el tratamiento reductor o anticelulítico del año pasado, es que nos está llegando peor. ¿Por qué? Porque hay ya envejecimiento, el organismo está suprautilizado, nos cuesta muchísimo más trabajar. Entonces, esto lo tenemos que organizar. De todas formas, como os he dicho, vamos a ir haciendo protocolos diferentes. He visto, ahí que me pregunta Pilar Martín, si la presoterapia es mejor antes o después del tratamiento corporal. Todo depende de cada caso. Si el problema que más destaca es el problema circulatorio, a mí me gusta empezar con ella y luego atacar localmente. Si el problema circulatorio es secundario, pues entonces todos los tratamientos de choque, sobre todo con el tema de la obesidad, de la reducción de tejido adiposo, irían enfocados a una zona local y terminaría con la presoterapia. Hay que siempre en función de cada uno de los diagnósticos. Y también veo a Beatriz, que me manda un saludo desde México. También he visto por ahí a Marilú en la pantalla, que también me saluda desde México. Bueno, lo que os digo siempre, un beso muy grande a todo el planeta, porque cada vez me veis desde más sitios. Por favor, inscribiros al canal os suscribís al canal de YouTube. Dadme vuestros likes, que realmente los necesito para seguir haciendo esto. Hablaremos en todos los próximos directos de tratamientos específicos. Ya he visto por ahí alguna persona que se presta, hablaremos directamente con ellas. Mis compañeros me pasarán el mensaje para ver en qué momento hacemos el directo para la operación práctica, que lo veáis paso a paso. Y el próximo martes os recuerdo que
sí que vamos a hacer una pausa y un apartado con el tema de los corporales y hablaremos de las dermatitis, ¿vale? Me va a acompañar Miguel Ángel, el director técnico de Ondalium, que además es experto, como os he dicho, en medicina integrativa, que es decir, cubre todo tipo de tratamiento holístico y veréis cómo cada vez vamos a tener mejores resultados, porque la base de nuestros protocolos son siempre protocolos de salud. Siempre tenemos que pensar en cómo funciona el organismo y esto nos va a dar respuestas, ¿vale? Bueno, un besazo, que tengáis una buena semana y nos vemos el martes que viene con el tema de la dermatitis. Hasta la próxima, nos vemos, chao.